Hola ñoños, frikis y fricas, espero que estén muy bien. Soy el licenciado sin licencia y en esta oportunidad hablaremos sobre Leyendas del Caballero Oscuro, Legends of the Dark Knight, también conocida en Latinoamérica como Leyendas de Batman o Leyendas del Caballero de la Noche, dependiendo de la editorial en la cual salieron publicadas. Creo que la última que está publicando esto sería OVNI Express, no sé cómo lo esté titulando, pero al menos en esta edición de Planeta de Agostini la llamaron Leyendas de Batman. Y hablaremos sobre el segundo arco de esta colección que partió por allá en el año 89, si mal no recuerdo, y esto sería el segundo arco. Si usted no recuerda el primer arco, abajito voy a dejar un enlace donde conversamos más en extenso sobre Chamán. Pero nunca está de más hacer un poquito de historia. Recordemos que por allá en 1988 Warner lanza la película de Batman de Tim Burton que desencadenó una batimanía nuevamente en todo el mundo. Entonces DC Comics, como es propietaria de los derechos de Batman, decidió crear varias historias y colecciones relacionadas con el Caballero Oscuro. Entre todas esas cosas, eligió a una de sus promesas traídas desde Escocia, llamada Grant Morrison, y le ofreció realizar un cómic llamado Arkham Asylum, que su nombre completo creo que era Arkham Asylum, una casa sensata en una tierra sensata, o algo así era. Una casa seria en un país serio. No recuerdo exactamente cómo era el título, pero algo así. La gran mayoría de las personas la conocen como Batman Arkham Asylum, guionizada por Grant Morrison. Bueno, Grant Morrison era en ese momento una promesa, pero DC tenía la esperanza de que se transformara en el nuevo Alan Moore. Alan Moore, que en los 80 la había reventado con La Cosa del Pantano, Watchmen, La Broma Asesina, había traído algunas franquicias que le estaba realizando en Gran Bretaña, como por ejemplo V de Vendetta, y la estaba terminando ahí en DC. Y otras cosas y trabajitos pequeñitos que le hacían hacer. Pero como siempre, las grandes compañías se quedar con más dinero de lo que merecen y le dan poquito a los que son creadores. Y Alan Moore no aguanta este tipo de trato y se estaba yendo de DC. Entonces tomaron a este nuevo guionista llamado Grant Morrison y esperaban que se transformara en el nuevo Alan Moore, al menos el Alan Moore para los años 90. Y le entregaron un cómic llamado, o mejor dicho, aceptaron un cómic que Grant Morrison había planificado incluso antes de llegar a DC, que se llamaba Arkham Asylum. Estaba planificado para 60 páginas, al final terminó como en 90 y tantas páginas, se transformó en una obra casi de culto porque la lanzaron un poquito después de la película de Batman, entonces se vendió como pan caliente, uno de los cómics más vendidos de todos los tiempos. Entonces, ese humilde Grant Morrison que había partido con Animal Man y después con Arkham Asylum se transformó en una mega estrella. Y entonces, aquí volvemos al tema de Leyendas del Caballero Oscuro. El señor Dennis O'Neil, que era el editor de Batman en ese momento, que estaba con esta nueva colección de Leyendas del Señor de la Noche, piensa, yo que estoy terminando mi obra Chamán, que tuvo creo unos 6 números si mal no recuerdo, necesito a alguien de peso, de buen peso, para que continúe con la calidad que yo estoy esperando en esta colección llamada Leyendas del Señor de la Noche. Como el señor Alan Moore se estaba yendo, Frank Miller no estaba interesado en trabajar con DC porque también estaba en este tema de disputas legales, etc. Tomaron al señor Grant Morrison y le ofrecieron el segundo arco de esa colección y lo llamó Gótico. Pero hay que dibujar este cómic, pues alguien lo tiene que dibujar. Entonces, como tampoco tenían, por ejemplo, a David Gibbons en ese momento disponible, dijeron, ¿por qué no llamamos a alguien que haya trabajado o con Alan Moore o con Frank Miller, que eran los caballitos de batalla de los 80? Entonces llamaron a Klaus Jackson. ¿Quién era Klaus Jackson? Era el entintador de grandes obras de Frank Miller como el Daredevil en Marvel o
el retorno del Caballero Oscuro o el regreso del Caballero Oscuro, o Batman The Dark Knight Returns, ese clásico cómic ochentero. Bueno, el caballero que está dibujando esta historia es Klaus Jackson, el entintador de Frank Miller. Y sí, solo con ver los dibujos nos damos cuenta que él es un entintador. Si bien tiene buenos fondos, por ejemplo, miren las perspectivas que tenemos acá. Si hablamos de estructura, de presentarnos una ciudad gótica bastante bonita o amplia, impresionante por momentos, la figura humana y las expresiones a veces quedan al debe en este autor. Y lo podemos ver así al azar incluso. No es un cómic que llame poderosamente la atención en lo visual. Aún así, en la narración visual, en la narrativa gráfica, Klaus Jackson es bastante bueno, tiene bastante experiencia. Como por ejemplo, aquí tenemos una escena donde en una viñeta estamos presenciando la visión de Batman desde arriba, mientras que después cae desde el cielo. Vemos como el villano de turno que está acá, que es el señor Susurro, creo que se llamaba, ve como Batman cae del cielo y luego está a su lado. Arranca y si nos damos cuenta, la narración gráfica es bastante fluida. Y esa es la verdadera fortaleza de Klaus Jackson. Y además, con su capacidad como entintador, nos entrega bastantes texturas interesantes, por ejemplo, en las viñetas. A ver, estoy tratando de enfocar. Qué raro, no enfoca. Ya, van a tener que imaginarse la textura porque mi cámara al parecer no es tan buena como ahí, por fin. Las ventanitas, si se dan cuenta, tienen la clásica textura que Klaus Jackson entrega en sus obras, o aquí en las sombras, en la lejanía, etc. Entonces es un buen dibujante. Tal vez no es tan impresionante, pero al menos cumple y permite al menos a Grant Morrison lucirse, que es lo importante al menos en esta historia. Grant Morrison lo reconoceremos como un autor bastante rebuscado por momentos a la hora de crear guiones. Espera muchísimo del lector. Él no le entrega algo fácil al lector generalmente. Aun cuando en sus primeros años, en Animal Man, por ejemplo, en DC, era bastante dinámico y fácil la lectura. Y a medida iban avanzando los capítulos, él iba mostrando más su estilo morrisoniano, por decirlo de alguna forma, que tantos dolores de cabeza le ha traído a tantos lectores de cómic a lo largo de las generaciones. Recordemos que estamos hablando de 1988 más o menos. Este cómic, que es gótico, es bastante fácil de leer. O sea, es un proto Morrison, por decirlo de alguna forma. Nos va entregando quizá una lectura bastante amena, aun cuando no nos deja fácil o todo en bandeja. Hay cosas que tenemos que ir descubriendo a medida vamos leyendo el cómic. Y eso vamos a revisar en esta oportunidad. Lo primero, ¿por qué el cómic se llama gótico? Grant Morrison, como les digo, es bastante específico en esta historia. Y dentro de las páginas nos explica el nombre del cómic gótico. Vamos a buscar la página específica para poder... Aquí está. En alguna parte estaba. Aquí está. Batman está estudiando el diseño de una catedral que es primordial en esta historia. En algún momento Alfred le dice: yo me esperaba unos elegantes calzones bárbaros. No me acuerdo por qué. Porque Batman había viajado a un país y eso le estaba comentando Alfred en su típico humor británico. Bueno, aquí Batman dice: leí en alguna parte que el término gótico podía derivar de la palabra griega goetic, que significa mágico. Entonces, inmediatamente en una viñeta, Grant Morrison nos está explicando el título del cómic,
que no se trata sobre arquitectura, no se trata sobre ciudad gótica, se trata sobre magia. Entonces, cuando nosotros vemos esta portada que dice gótico, tenemos que saber que estamos hablando de una portada, o mejor dicho, de un cómic que se trata de algo mágico. ¿Qué tipo de magia? Bueno, vamos a ver ahora. Magia negra, de la más negra que pueden imaginar. En términos generales, si nos damos cuenta, en cada inicio de número de esta historia, que fue publicada originalmente en grapas, tienen una presentación muy similar a las páginas de esos librillos de literatura gótica, de terror, del siglo XVIII y parte del siglo XIX. Bastante bonita, muy adornada. Aquí se luce nuevamente el señor Jameson. Klaus Jansson. ¿Cómo se dirá? Klaus Jansson. Estaba diciendo Jackson, como Michael Jackson. Klaus Jansson. Bueno, el señor Klaus le vamos a decir. Santa Claus. Bueno, Santa Claus se luce aquí mostrándonos texturas bastante bonitas. Recordemos que él es un entintador. Pero todo esto a pedido de Morrison, que quería que su obra nos trajese a la memoria los clásicos libros de literatura gótica o de romance gótico. De hecho, aquí dice gótico, un romance. Nos presenta una pequeña descripción de lo que vamos a ver, pero en base a obras de periodos románticos o góticos. Bueno, ¿por qué dije que esto es de la magia más negra y oscura? Como si se tratase de una obra gótica, de terror gótico. Oye, recuerden que vivo al lado del tren, así que se escuchan bastante ruidos de vez en cuando. Como si se tratase de una obra gótica, dentro de este cómic tenemos una narración bastante oscura que nos cuenta la historia de un monje en Europa, por allá en el siglo 1800, no, 1800, existe el siglo 1800, ¿qué estoy diciendo? Por allá en el 1600, 1700, donde en plena peste negra estaba dentro de un monasterio junto a un montón de otros monjes. Como estaban encerrados, empezó a sentir atracción por otro monje, un monje mucho más joven que él, el cual lo sedujo, pero al seducirlo se dio cuenta de que este monje muy joven adoraba al diablo. Entonces, él, entre sus nuevas sensaciones y todo eso, decidió también adorar al diablo, y como era un monje con mucha influencia dentro de este templo, empezaron a promover esta ideología de adoración a Satanás. Mire cómo qué loco esto. Recordemos, ellos estaban dentro de una pandemia, encerrados, o sea, casi como histeria colectiva, que uno empezó a adorar al diablo y todos empezaron a adorar al diablo dentro de ese templo. Paralelamente, en algún momento, algunas monjitas fueron a pedir algo de asilo en ese templo, que en teoría estaba en cuarentena y no había problemas de enfermedad, y los monjes las trataron horriblemente mal, al grado incluso que terminaron quemando viva a alguna. Este cómic es bastante explícito en algunos momentos, así que lectura para niños no es. Bueno, algunas de estas monjas llegaron con la enfermedad. De hecho, sí, es peste negra porque, si nos damos cuenta, el monje le aparecen bubos aquí sangrantes bajo la axila, que sería como la característica clásica de la peste negra en esos tiempos. Entonces él, como no quería morir, ofrece su alma al malulo, al cachugo. Y entonces todos sus compañeros mueren, pero él queda vivo. Paralelamente, por alguna razón, el templo se inunda y él sobrevive. Y esta historia nos la van relatando en distintos parajes del cómic. Por ejemplo, voy a ver si encuentro la segunda parte de esta historia. Nos dice que ese monje, en algún momento, como tenía tantos años para estudiar y leer y todo eso, decide viajar, pero no antes de quemar a algunos de sus compañeros
y además llevar a otros, los que podía llevar, en un viaje en un barco a América. ¿Por qué? Porque en América nadie lo conocía, no sabrían que es un monje y no sabrían que tendría la capacidad de no morir jamás. ¿Y dónde llega? Llega en el año 1760 a Gótica, ciudad gótica o Gotham, que en ese tiempo se llamaba ciudad de Gotham, ahí dice, que era un pueblito pequeñito en Estados Unidos que se estaba recién formando. Bueno, como este tipo vivía tantos siglos, no podía morir, de hecho hizo el pacto por 300 años de vida, él decidió aprender magia negra, pero no cualquier magia negra, sino arquitectura mágica, de la más oscura que podrían encontrar. Y además algo de alquimia y química. De hecho, la alquimia es básicamente química un poquito menos depurada. Lo que hace él es extraer el virus de los compañeros muertos que se llevó, sintetizarlo y dejarlo en botellitas pequeñas que en algún momento, si se rompen, así como la botella que está jugando mi perro Totoro en este momento, podría liberar ese virus. ¡Ay! Tuve que quitarle la botella. Aquí está la cosa que estaba jugando mi perrito mientras tanto. Bueno, continuemos. Este monje que había aprendido de arquitectura mágica diseñó una catedral gótica con las proporciones necesarias para atraer almas. Él, según sus estudios, decía que la arquitectura gótica estaba diseñada para aumentar las buenas intenciones de las personas y así llegar a Dios más fácilmente. Entonces, lo que él hizo es invertir las polaridades, por decirlo de alguna forma, y esa arquitectura ahora atraía las almas, pero no las dejaba escapar. Su plan maligno en ese momento era capturar la mayor cantidad de almas posibles, ofrecérsela al demonio cuando la catedral estuviese lista, liberar este virus que había desarrollado en Ciudad Gótica dentro de 300 años y así librarse de su pacto con el demonio. Cosa que casi le resulta. La catedral, a todo esto, recién la pudieron terminar en el año 1970. O sea, estuvo bastante años juntando el dinero y tratando de... Ahí enfoqué. Y tratando de terminar esta catedral. De eso se trata el cómic básicamente. El regreso de este tipo a Ciudad Gótica pocos días antes de que el diablo fuese a buscar su alma. Pero, ¿en qué momento de la historia de Batman ocurre esto? Aquí viene otra de las grandes dudas. ¿Por qué? Recordemos que la colección Leyendas del Caballero Oscuro es la continuación de Año 1. Nos muestra historias de los primeros años de Batman como defensor de Ciudad Gótica. En Chamán ya vimos que era una historia que iba en paralelo a Año 1. Pero en Gótico no es tan claro. ¿Por qué? Porque nos muestran algunos elementos, como por ejemplo la batiseñal, que la vamos a encontrar en algún momentito. Aquí está. Una batiseñal artesanal creada por algunos gángsters. Aquí, por ejemplo, podemos ver que ellos prenden una batiseñal y Batman se enoja con ellos y muestra incluso sorpresa. Una batiseñal invertida incluso. Lo que Grant Morrison quizá trataba de mostrar era decirnos: los gángsters de Ciudad Gótica fueron los responsables de crear la batiseñal. Pero no. Eso no puede ser, porque ya habíamos visto, o mejor dicho, una colección después o un arco argumental después nos mostrarían dónde se crea. En un ratito más lo vamos a demostrar. Que sería aquí, bueno, que otro ratito al tiro lo vamos a ver. El tercer arco de Batman Leyendas del Caballero Oscuro es presentado por Doug Moch y Paul Gulacy. Él en esta, o mejor dicho, ellos en esta historia nos muestran el origen de la batiseñal. Vamos a buscarla. Recordemos que estamos revisando esto simplemente para saber cuál es el orden de lectura que vamos a darle a este cómic, porque la gracia de la revisión de esto es que podamos entender
el año 1, el año 2 de Batman, así sin mayores complicaciones. Ojo, estamos hablando de el año 1 o año 2 de Batman post Crisis en las Tierras Infinitas. Esto es entre 1986 y el año 2011. Recuerden que después del 2011 venía Flashpoint, que es otra cosa, nada que ver. Ya, aquí está. Gordon envía a un montón de trabajadores a crear una batiseñal, que en verdad un foco gigante que se coloque arriba del cuartel de policía. Gordon viene con una especie de tela, la abre y la pega sobre este foco, y así es como llama a Batman. Y así se crea la batiseñal. Ojo, se crea la batiseñal recién aquí en este cómic llamado Presa, que es de Doug Moch y Paul Gulacy, que es el arco que viene después de Gótico. Pero en Gótico además aparece el Batimóvil. Lo vamos a buscar acá. Vamos a buscar el Batimóvil. Aquí está. El señor Claus, Santa Claus, hace un Batimóvil bastante parecido al de la película, pero sin entrar tanto en detalle. Y nos muestra que Batman llega a buscar al delincuente en cuestión en su Batimóvil. Recién Doug Moch nos muestra en este arco Presa que Batman crea su Batimóvil. Vamos a mostrar aquí en alguna parte, creo que aparecía, acá está. Batman desarrollando el Batimóvil, aquí sin la carcasa, sin nada, recién lo está creando, y casi al final de esta historia aparece ya terminadito por primera vez el Batimóvil. Por tanto, ya podemos tomar en consideración que el segundo arco de Batman, Leyendas del Caballero Oscuro, en verdad tendría que haber sido el tercero. Si uno quiere leer en forma correcta estas tres historias, que sería Chamán, Presa y Gótico, tendríamos que leer primero Chamán, Presa y luego Gótico. Ya, pero es como para que vayamos dando cuenta del orden de lectura de estas historias. Uy, ustedes supieran el calor que hay en esta casa. Ya, pero entonces, ¿en qué momento está ocurriendo esto? ¿En qué año está pasando esto? Vamos a buscar. Creo que hay un detallito. Por aquí creo que estaba. Estoy buscando el mes. Yo se lo puedo decir en este momento. Si mal no recuerdo, en alguna parte mencionan que la catedral se abrirá en el mes de mayo. Vamos a buscarlo. Estoy casi seguro que está acá. Dice, aquí la catedral se hará público el 5 años de... aún más interesante ha sido el descubrimiento de la cable. No está acá. Ya, pero van a tener que confiar en mí en este momento. En este cómics nos mencionan que la catedral creada por el villano de turno, que lo llaman Mr. Susurro o Señor Susurro, se abrirá al público en el mes de mayo. Aquí creo que está. Dice, Dios, quedemos ya. Largo de aquí. Vamos, la catedral no abre al público hasta la semana que viene. Ya lo sé, el 1 de mayo. Aquí está. Entonces, si la próxima semana es el 1 de mayo, este cómic ocurre en abril. ¿En febrero, marzo? Sí, en abril. ¿Pero de qué momento? Del año 2. O sea, comenzando el año 2 de Batman, comienza este cómic. Y ahí tenemos ya entonces la temporalidad. Primero, año 1, Batman Chamán. Luego usted lee Presa de Doug Moch. Y luego, recién ahí, ya sabemos que estamos en el año 2. En el mes, enero, febrero, marzo, abril, mes de abril de año 2 de Batman, ahí recién comienza un Gótico. Y veamos que aquí tengo un torpedito, porque ustedes saben que hablar de Grant Morrison nunca es fácil. Veamos qué tendría que tener. ¿Qué es importante? ¿Por qué la catedral es importante en esta historia? Bueno,
lo que Grant Morrison intenta decirnos en su estilo muy, muy particular sería que la maldad que ocurre generalmente en Ciudad Gótica tiene una causa, porque no en todas las ciudades es así de malo como en Ciudad Gótica. Ciudad Gótica no está en Latinoamérica. En Latinoamérica ustedes saben que pasan todas estas cosas que pasan en Ciudad Gótica siempre, pero no están en Latinoamérica. Está en Estados Unidos, una ciudad donde hay delincuencia, donde hay problemas de salud mental, donde hay pobreza, donde hay asesinos en serie, etc. ¿Por qué ocurre todo eso? Bueno, en la historia nos comenta que al ser la catedral creada por este tipo llamado Mr. Susurro, una especie de antena que empieza a recepcionar todas las almas y los problemas de la ciudad, se empieza a expandir de cierta forma, y entonces eso es un gatillante para que en la ciudad de Gotham exista tanta delincuencia. Y aquí les tengo un pequeño mapa de Ciudad Gótica para que vean dónde está esa catedral. Vamos a ver acá. Ustedes saben que tengo un montón de cosas aquí. Vamos a buscar. Bueno, aquí tenemos un mapa de Ciudad Gótica, pero este mapa es posterior al cataclismo que hubo después en el siglo XX, a inicio del siglo XXI en Ciudad Gótica. Nos dice que el número 42 es Plaza de la Catedral. Aquí dice, que sería esto que está acá. Pero todo este sector es el nuevo sector de Ciudad Gótica. El antiguo Gotham es esta pequeña isla o islote que está en este pedacito de acá. Entonces, esta catedral que está en este sector no es la catedral demoníaca que aparece en Gótico. De hecho, acá nos muestran que tiene incluso un diseño nuevo que se había caído, entonces no es la catedral de Gótico. ¿Cuál sería la posición de la catedral original, esa que sirve de antena para la maldad en Ciudad Gótica? No aparece acá. ¿Por qué? Porque quizá la destruyeron con el terremoto, o se dieron cuenta, porque los que lean el cómic verán que había una especie de trampa, todo ese virus, toda esa materia que había de infecciosa que había generado el villano, que había dejado en la catedral, tal vez hizo que esa antigua catedral ya no fuese funcional. ¿Dónde se encuentra? Aquí, en el antiguo Gotham. De hecho, aquí tenemos el Callejón del Crimen, Antiguo Gotham, Arkham Asylum y la mansión de los Wayne. Si se dan cuenta, todo está en este sector. Entonces, hacia el ojo, yo diría, ya que aparece el puerto en el cómic, aquí está el antiguo puerto de Ciudad Gótica, debería estar en este sector la catedral llena de maldad de Ciudad Gótica, muy cercana incluso al Callejón del Crimen que da origen a Batman. Mire qué loco las cosas que uno va descubriendo acá en el canal del licenciado sin licencia, que lo transforma usted en un experto en cómics. Ya, ¿qué más me falta? A ver, hablé de por qué se llama gótico. ¿Por qué Batman acepta tan fácil todo lo sobrenatural que vemos en este cómic? Recordemos que ya habíamos visto a Batman en año 1 presentarnos problemas muy, muy reales, muy callejeros. Él no estaba acostumbrado a ver problemas, ¿cómo lo podríamos decir?, demoníacos o sobrenaturales. Su primer acercamiento a lo sobrenatural, entre comillas, aparece en Chamán. Y aún así él se mostraba escéptico. Eso lo recordaremos si usted ve el videíto de Chamán que va a estar allá abajito en la descripción. A todo esto recuerden que también al ladito puede suscribirse al canal del licenciado sin licencia, que créanme que le agradezco bastante. Bueno, en este cómics nos vamos a dar cuenta de que hay muchos sucesos bastante extraños, partiendo por el demonio que viene a buscar al señor Susurro. Satanás anda dando vueltas en este cómic. Esto no es spoiler para nadie, porque ya casi en la primera página se empieza uno a percatar que hay un ser bastante extraño que está ahí rondando y buscando a este personaje. Pero además la ciudad misma le está dando señales a Bruce Wayne sobre este personaje. ¿De qué forma?
en modo de pesadillas que está teniendo constantemente, que le está dando pistas de un personaje que tiene que ir a buscar, o incluso en una escena que nos muestra donde Batman había tomado una cinta y esa cinta le habla directamente donde tiene que ir a buscar pistas. Por ejemplo, aquí le estaba buscando unas pistas sobre dónde encontrar a este villano y la cinta que él había editado mal le responde incluso dónde está. Viena, Salzburgo, el hermoso lago Des y su famoso monasterio anegado. Y además la cinta le dice: ¿tú qué opinas, Bruce? Entonces él dice: oh, qué rayos, la cinta me está dando la respuesta. Y se da cuenta que es una cinta anterior. Entonces él decide, así de la nada, y dice: hoy voy a ir a buscar respuestas a esta coincidencia cuasi mágica. Y entonces incluso Alfred se ríe y dice: pero ¿cómo? ¿Por qué está haciendo eso? Bueno, nosotros tampoco entendemos por qué Batman está aceptando de forma tan fácil, tan amena, tan simple estas cosas sobrenaturales. Bueno, ya mencionamos que en Chamán habíamos visto a Batman tratando con algunos temas sobrenaturales. A esta altura él ya había conocido a Superman, que si bien no es un ser sobrenatural, sí podría entrar dentro de la categoría de lo no entendible. Entonces Batman estaba mucho más abierto a nuevas explicaciones. Pero además ya había conocido un ser sobrenatural. ¿Qué ser sobrenatural? Solomon Grundy. Este personaje, que ya recordaremos que es una especie de muerto viviente, que vive en un pantano muy cercano a Gotham, ya se había enfrentado a Batman unas pocas semanas o unos pocos meses antes. Esta historia que estamos revisando acá, también del señor Doug Moch, si mal no recuerdo. No, perdón, nada que ver. Ron Mars y Bernie Wrightson, el creador de La Cosa del Pantano, nos presenta a Batman enfrentándose a Solomon Grundy poquitos meses después de terminado el cómic Presa. O sea, entre Presa y Gótico, Batman se enfrenta a Solomon Grundy por primera vez. Un zombie, o sea, ya está abierto a nuevas posibilidades y posibilidades relacionadas con la gente muerta. Y de hecho aquí en una parte menciona a Alfred y le dice: ¿cómo no le voy a hacer caso a mi papá si mi papá me está dando una información? Mire qué loco todo lo que estamos viendo acá. Y también, así como para ir cerrando ya el video, vamos a mostrar una de las cosas que más confusión genera o suspicacia. Uno dice: oh, pero el cómic iba tan bien, pero pasa esto. Bueno, Batman va a buscar información a Europa, a un templo, y en el templo lo reconocen. Los monjes le dicen: oh, pero si eres el famoso Batman. ¿Cómo pueden conocer estos monjes a Batman si solamente ya llevamos 1 año y 4 meses de su existencia? Bueno, simplemente recordemos que ya se había enfrentado al Joker, que era un asesino serial sumamente mediático que utilizaba televisores y todo eso. O sea, obviamente fue una noticia. Y además ya había tenido su primer encontrón con Superman. Y todos sabemos que Superman es periodista, todos andan siguiendo a Superman. Si aparece un tipo disfrazado de murciélago, iba a aparecer sí o sí en las noticias. Y esa es la explicación de por qué los monjes en Europa saben de Batman. Y eso sería, pues, muchachos, mi consejo: vayan a buscar la edición que sea de Gótico, porque es un cómic súper bueno y necesario para las personas que son no solo fanáticas de Grant Morrison, sino fanáticas de Batman. El mejor Batman, ese que es desde el 80 y... bueno, desde siempre hasta la muerte, qué sé yo. Siempre es bueno leer Batman. Soy el licenciado sin licencia, cuídense mucho, gracias por verme, adiós.